Buenas. En la segunda teoría de esta materia vimos cómo a medida que se analizaban organismos más complejos, el porcentaje de genes en donde la secuencia codificante está interrumpida por intrones cada vez es mayor y además el tamaño de los intrones también aumenta. Hecho que luego de una transcripción queda reflejado en la estructura de su transcripto primario, es decir, el producto inmediato de la transcripción. Por lo que en cualquier organismo superior, la casi totalidad de sus genes presentan sobre su transcripto primario regiones no codificantes que interrumpen repetidamente y recurrentemente a una secuencia codificante. Esta situación lleva a que para que cualquier ARN eucariótico pueda ser traducido y esta traducción lleve al producto deseado, es necesaria la eliminación de estas porciones no codificantes y esta eliminación debe ser con una gran precisión. En esta teoría vamos a ver cómo es el mecanismo que asegura la correcta y precisa eliminación de los intrones de un ARN transcripto por la RNA polimerasa 2 y cómo este proceso puede ocurrir de diferentes formas y así originar productos distintos. Vamos a ver además que la eliminación de intrones también está involucrada en el proceso de maduración de ARNs con funciones estructurales. En eucariotas superiores tenemos tres procesos en donde la eliminación de una porción de ARN es necesaria para obtener un producto final funcional. Cada uno de estos procesos involucra a moléculas de ARN diferentes, puede o no necesitar de proteínas para su catálisis y se dan por químicas diferentes. Por eso son tratados como distintos tipos de eliminación de intrones. Así, uno de los tipos corresponde a la eliminación de los intrones de los transcriptos primarios de los genes transcriptos por la RNA polimerasa 2. Como vamos a ver, este proceso es llevado a cabo por un complejo ribonucleoproteico, es decir, formado por ARNs y proteínas. Y este ARN no es el mismo que el que es el sustrato de la eliminación de intrones, sino que en este complejo hay moléculas de ARN que han sido sintetizadas para formar parte de los complejos. Estos complejos, por estar involucrados en el empalme de los exones, reciben el nombre de empalmosoma y la reacción química involucrada en la unión de los extremos de dos exones es la transesterificación. Otro tipo de eliminación de intrones corresponde al que permite la eliminación de los intrones tipo 1 y tipo 2. Los intrones tipo 1 son porciones de ARN presentes en los genes para los ARN ribosomales, ARN de transferencias o ARN mensajeros, en los orgánulos de algunos organismos o incluso forman parte de los ARN mensajeros de bacterias y fagos. Mientras que los intrones de tipo 2 también están presentes en las mismas moléculas, pero se diferencian de los anteriores de acuerdo a los pasos de eliminación, como vamos a ver más tarde en esta teoría. Pero sin embargo, estos intrones se asemejan en el hecho de que se eliminan de manera autocatalítica, sin necesidad de un complejo efector de su eliminación. La reacción química involucrada en la unión de las partes de estas moléculas es también por transesterificación, como los intrones nucleares, y vamos a ver en esta teoría cuál es el significado de compartir esta característica. El último tipo de mecanismo de eliminación de intrones es el que corresponde al de los ARN de transferencia de eucariotas, en los cuales está involucrado un complejo proteico, pero a diferencia de los anteriores, el proceso por el que se da la unión de los extremos es por escisión y ligación. Vamos a empezar viendo cómo es el proceso de eliminación de intrones en los transcriptos sintetizados por la RNA polimerasa 2. Como hemos visto hasta acá, en todos los procesos metabólicos sobre el ADN, para que algo se reclute a él, en su secuencia tiene que haber un sitio de reconocimiento. Este sitio es lo que determina el punto de partida de cualquier proceso.
Lo vimos para la replicación y los orígenes de replicación, para la transcripción y los promotores, en donde en cada uno de estos procesos las señales de reclutamiento y punto de inicio son secuencias grandes o al menos ocupan mucho espacio. En la recombinación y en la reparación, por el contrario, estas señales son más chicas, siendo incluso la señal en la reparación un único nucleótido, el nucleótido anómalo, que es la única señal para la unión de la maquinaria involucrada en su eliminación. En el caso de la eliminación de intrones, no es de sospechar que no se dé de la misma manera. Tiene que haber algo que determine el reconocimiento del comienzo y final, ya sea de los intrones o de los exones. Algo que reclute al empalmosoma a estos puntos, porque además, como dije antes, esto debe ser súper preciso. Pero el punto es que si en una célula eucariótica hay miles de ARN mensajeros provenientes de diferentes genes, y además cada gen tiene muchos intrones, estos puntos de reconocimiento, ¿cómo son? ¿Son todos iguales o son todos diferentes? Si los puntos de inicio o de final de un exón o de un intrón fueran particulares para cada exón o intrón, la maquinaria que los reconozca tendría que ser diferente para cada caso, y así la maquinaria de eliminación de intrones sería el metabolismo principal de una célula. Por el contrario, si estos puntos fueran comunes para todos los exones y todos los intrones, todos los exones y todos los intrones tendrían que contemplar en sus secuencias estos motivos. Lo que, si lo pensamos a nivel de secuencias codificantes, es condicionar a la secuencia a la existencia dentro de ella de algunas porciones invariables, que además se terminarán reflejando en motivos aminoácidos repetidos en todas las proteínas. El descubrimiento de los motivos que especifican el límite entre un exón y un intrón resultaron de los mismos principios que permitieron descubrir la presencia de motivos conservados en un origen de replicación o establecer la estructura de los promotores, es decir, comparar las secuencias. En este caso, primero involucró comparar la secuencia de los genes y sus correspondientes ARN mensajeros maduros, y así establecer los puntos de inicio y final de los intrones dentro de cada gen, y después de comparar estos límites entre muchos genes. Esto demostró que la eliminación de intrones sucede en sitios específicos y que estos sitios están marcados en el pre-ARN mensajero por motivos nucleotídicos específicos tanto en el límite exón-intrón como en el límite intrón-exón. Así, en el 98% de los casos, el límite exón-intrón o el límite ubicado en el extremo 5' de los intrones está caracterizado por la alta conservación de los dos primeros nucleótidos del intrón, que siempre son guanina-timina. Esto es a nivel de ADN, obviamente, lo que a nivel de ARN sería guanina-uracilo. Este punto también es llamado sitio donante y vamos a ver más tarde por qué recibe este nombre. Mientras que en el límite intrón-exón, o el límite ubicado en el extremo 3' de los intrones, también es llamado sitio aceptor, los dos últimos nucleótidos del intrón, que siempre son adenina-guanina. Todo esto determina en su conjunto la regla GTAG de delimitación de intrones. Es decir, en el 98% de los intrones empiezan con GT y terminan con AG. Además de tener una alta conservación de los extremos, todos estos intrones presentan dentro de su secuencia un motivo conservado que se llama sitio de ramificación, que se caracteriza por la alta conservación de una adenina dentro de su secuencia. Estos sitios de ramificación usualmente están cercanos al extremo 3' de los intrones y están seguidos por un tract de polipirimidinas. Como dije, este tipo de extremos
también del sitio de ramificación, es lo más común, y los intrones que presentan este tipo de extremos y de secuencia de ramificación se denominan intrones U2 por el complejo que los reconoce, y esto lo vamos a ver más adelante. Hay un segundo tipo de intrones que son poco comunes y que se caracterizan por presentar sus propios motivos nucleotídicos en los sitios 5' y 3' de los intrones y por presentar un sitio de ramificación distinto. Estos intrones son reconocidos por un complejo de procesamiento diferente y por eso reciben el nombre de intrones U12. Y hay un tercer tipo de intrones, aún menos comunes, que de manera particular presentan los sitios 5' y 3' de delimitación de intrones de los intrones tipo U2, pero el sitio de ramificación de los intrones tipo U12. Estos motivos conservados en los extremos de los intrones son muy particulares en muchos aspectos. Primero, no tienen homología ni son complementarios, lo que implica que por un lado no son reconocidos por los mismos componentes del complejo de eliminación de intrones, pero tampoco son complementarios, por lo cual indica que durante el proceso de eliminación no hay una vinculación por complementariedad de base entre los extremos. Pero el hecho de que cada extremo sea diferente, por ende particular para cada uno de ellos, determina que hay una determinación de la orientación del intrón dada por los motivos presentes en los extremos, o sea que la orientación de un intrón siempre sigue la regla GU a G. Otra característica particular de estos motivos, y que los diferencia de otros como los promotores y los orígenes de replicación, es que estos son más universales aún. Es decir, que mientras que el reconocimiento de un promotor depende de los factores propios de cada organismo, los intrones pueden ser reconocidos como tales en cualquier organismo, lo que significa que la maquinaria que los reconoce es muy conservada a lo largo de todos los organismos. Y esto se demuestra en los experimentos con ARN híbridos, donde el intrón de un organismo es insertado en el gen de otro organismo y aún así sigue siendo reconocido como intrón y eliminado de los ARN mensajeros. Así, los extremos de los intrones son extremos genéricos, sirven para que sean reconocidos por cualquier complejo de eliminación de intrones de cualquier organismo, y solo ellos y el sitio de ramificación son necesarios para que un intrón sea reconocido y eliminado. Entonces, todo lo que se necesita es la lectura de un par particular de extremos. Pero si ese par de extremos es común para todos los intrones, ¿cómo es que las señales son suficientes para delimitar inequívocamente los extremos de cada intrón y no que pase que se considere como un único intrón desde el GU de un intrón al AG del siguiente intrón? Esto nos llevaría a la eliminación de exones al ser tomados como parte de un intrón ahora más grande. Esto no sucede por dos motivos. Primero, por una propiedad intrínseca de la relación de disposición de estos motivos dentro de un intrón, y por otro, por las propiedades mecanicísticas del complejo de eliminación de intrones. Porque si bien en la universalidad de estos sitios todos son equivalentes, el mecanismo de su utilización sigue reglas. Estos dos aspectos los vamos a comprender cuando veamos los pasos de la eliminación de los intrones. Uno esperaría que los diferentes intrones de un gen vayan siendo eliminados de acuerdo a su posición dentro del pre-ARN mensajero, es decir, en sentido 5' a 3' de la molécula de ARN. Pero esto necesariamente no es así. Los pre-ARN mensajeros de cada gen siguen una pauta de eliminación de intrones establecida, la cual no necesariamente es única, sino
que en la pauta de eliminación de intrones específica para el ARN mensajero de un gen pueden haber también variantes. Esto se puede analizar fácilmente mediante análisis en orden, teniendo una sonda para cada intrón e ir viendo en qué tiempo cada una de las ondas correspondientes a cada intrón deja de hibridar con el pre-ARN mensajero al ser eliminado el intrón. La otra manera, que es la que figura en la figura de la derecha, es usar una sonda para los exones e ir determinando qué intrón se va eliminando en cada tiempo a partir de las diferencias de tamaños que hay entre el transcripto primario y el pre-ARN mensajero procesado a diferentes tiempos. Lo único que en este caso es necesario conocer bien el tamaño de los intrones. Por ejemplo, en el caso del gen ovomucoide, el transcripto primario tiene 5,5 kb. Los primeros pasos de la eliminación de intrones corresponden, de acuerdo a los tamaños de los intrones, a la eliminación de los intrones 5 y 6, luego a los intrones 4 y 7, y por último al intrón 3, quedando un ARN mensajero maduro de 1,1 kilobases. Pero fíjense que en el primer paso se elimina el intrón 5 o el 6 y en el segundo el 4 o el 7, debido a que hay una posibilidad de pasos alternativos en la eliminación de estos intrones. Es decir, no hay una pauta fija, sino que hay una pauta específica con variantes. En algunos casos, el patrón de eliminación de intrones está determinado por la estructura secundaria que adquiere la molécula de ARN a medida que va siendo sintetizada, lo que va determinando qué sitios van siendo disponibilizados. Esto es lo que en la filmina anterior dije que la lectura de pares de extremos de un intrón está determinado intrínsecamente por la molécula de ARN. La última propiedad de estas señales es que pueden, pero no necesariamente, estar influenciadas por la transcripción, de tal manera que in vitro se puede catalizar la eliminación de intrones aún en moléculas de ARN no capeadas ni poliadeniladas. Como vimos hasta ahora, de manera común en todos los intrones hay tres componentes involucrados en su eliminación: los dos extremos, el extremo 5' y el extremo 3', y el sitio de ramificación. Pero para poder entender cómo son los pasos de la eliminación de los intrones, tenemos que ver algunas características más del sitio de ramificación. Como dije antes, este es un motivo conservado que, si bien al principio dije que es universal, la conservación de este motivo no es tan universal como sí lo es el de los extremos. Así, por ejemplo, en levaduras esta secuencia está completamente conservada, mientras que en los eucariotas superiores la secuencia se ajusta a un consenso, en donde la adenina del punto de ramificación sí está completamente conservada, pero en el resto hay cierta variabilidad. Esto habla de que en cierta manera hay una posibilidad de reconocimiento de este sitio de ramificación, una posibilidad de reconocimiento diferencial, de acuerdo al grado de ajuste de la secuencia al motivo consenso. Su posición dentro del intrón también no es altamente conservada, pero lo que sí es que siempre se ubica entre 18 y 40 pares de bases del extremo 3' del intrón, lo que tiene significancia porque esto es la información intrínseca del intrón para establecer cuál es el final del intrón, es decir, que una G es el final de un intrón cuando está a 18 a 40 nucleótidos del sitio de ramificación.
Esto es significativo si además tenemos en cuenta que la probabilidad por simple azar de la aparición de un motivo Ag es de 1 cada 16 dinucleótidos, es decir, un cuarto de que el primer nucleótido sea adenina por un cuarto de que el segundo sea guanina. Y entre el punto de ramificación y el final del intrón hay al menos 18 posibles dinucleótidos. Por eso es tan estricto en parte la distancia que tiene que haber entre el sitio de ramificación y el Ag que va a ser considerado como final del intrón. Como vamos a ver a continuación, el sitio de ramificación y particularmente la alta conservación de la adenina cumple el papel de ser el punto de unión del extremo 5' del intrón durante los pasos de su eliminación. La eliminación de un intrón se da a través de dos eventos sucesivos de transestrificación, en donde en cada uno de estos eventos se rompe un enlace fosfodiéster y se forma otro, sin que nadie aporte energía o se pierda energía en este evento, tal como vimos para el caso de las recombinasas de tirosina o leucina o las integrasas. La primera de estas reacciones se da cuando el grupo oxidrilo en posición 2 de la adenina del sitio de ramificación ataca nucleofílicamente al grupo fosfato de la guanina del primer nucleótido del intrón. Es decir, que secuestra al grupo fosfato de la guanina compitiendo con el último nucleótido del exón que precede al intrón, y como esta transestrificación se da como un paso de un grupo fosfato de un oxidrilo a otro, no hay gasto de energía. Como consecuencia de esto, ahora el extremo 3' del exón queda libre y el extremo 5' del intrón está unida a la adenina interna del intrón formando un lazo. Además, la adenina queda formando una estructura particular, porque mientras que de manera canónica se une a sus nucleótidos vecinos por el carbono 5 y el carbono 3, ahora se une por el carbono 2 a un tercer nucleótido, generando una estructura de bifurcación. Por eso este nucleótido se describe como el sitio de ramificación. La segunda reacción se da cuando ahora el grupo oxidrilo que quedó libre del último nucleótido del exón ataca al grupo fosfato del primer nucleótido del segundo exón, desplazando al oxidrilo del último nucleótido del intrón. Esta nueva reacción tiene dos consecuencias. Primero es que ahora los extremos de los dos exones quedan unidos por una unión fosfodiéster común, y lo segundo es que, a consecuencia de lo primero, ahora el intrón está totalmente desvinculado de la molécula de ARN. La pregunta obvia es, ¿cómo la adenina del sitio de ramificación puede llegar hasta el último nucleótido del primer exón, que puede estar a miles de nucleótidos, y además saber que a ese nucleótido es el que tiene que atacar? Lo mismo nos podemos preguntar para el ataque del último nucleótido del primer exón al primero del segundo exón. ¿Cómo hacen estas posiciones para encontrarse? Este es el papel que juega el complejo de eliminación de intrones o empalmosoma. Este es un complejo dinámico tan grande como los ribosomas, que está formado por proteínas, por partículas ribonucleoproteicas pequeñas nucleares o SNUR, y por factores adicionales. Gran parte de la estructura del complejo es el resultado de la interacción de los SNUR, pero la presencia de los SNUR dentro del complejo va variando durante los diferentes pasos de eliminación de los intrones. Cada SNUR está formado por un ARN nuclear pequeño
que reciben el nombre de U1 a U5, los cuales están cada uno asociado a más de 20 proteínas, de las cuales 8 son comunes para todos los SNURP. Si bien en un empalmosoma hay 5 ARN nucleares pequeños, es decir, 5U, no hay 5 SNURP porque el U4 y el U6 conforman un mismo SNURP. La función de los SNURP en su conjunto, porque cada una tiene un papel específico, pero en su conjunto la función es de reconocer el sitio 5' de empalme y el sitio de ramificación, acercar físicamente estos sitios y catalizar los eventos de transesterificación. El papel que cumplen los ARN nucleares pequeños dentro de este complejo no es solo estructural, porque si bien por un lado los U tienen una función estructural, porque a través de las interacciones ARN-ARN entre las U y por las interacciones ARN-proteínas establecen la conformación del empalmosoma, los U están involucrados en el reconocimiento de los motivos nucleotídicos que determinan los extremos del intrón y el sitio de ramificación. El proceso de eliminación de intrones comienza con la unión del SNURP U1 al extremo 5' del intrón mediante apareamientos de bases del U1 y el pre-ARN mensajero, como se muestra en la figura de la izquierda, en donde en rojo está marcado el primer nucleótido del intrón. Al mismo tiempo, una proteína auxiliar del empalme, la proteína U2AF, el nombre viene de factor auxiliar de U2, se une al extremo 3' del intrón. Esta proteína tiene dos subunidades, una que es la U2AF65, que se une al track de pirimidinas que precede al extremo 3', y la U2AF35, que se une al extremo 3' propiamente dicho. Y además se une también una proteína llamada BBP al sitio de ramificación. En su conjunto, estas proteínas y estas primeras uniones establecen lo que se llama el complejo E, el complejo que el nombre viene de early, temprano, y es el paso donde se delimitan los extremos de un intrón. En un segundo paso, el SNURP U2 se une al sitio de ramificación ayudado por la proteína U2AF y esta unión desplaza a BBP y se conforma lo que se llama el complejo A. La unión entre U2 y el sitio de ramificación tiene la particularidad de que durante el apareamiento de estas dos moléculas de ARN, la adenina del punto de ramificación es excluida del apareamiento y queda en una burbuja de un único nucleótido. Esta disposición es la que le permite quedar susceptible para ser atacada por el sitio de empalme 5', o para realmente ella atacar o quedar libre para poder atacar el extremo 5' del sitio de empalme. Los siguientes dos pasos es una reorganización del complejo para juntar los tres sitios involucrados en el empalme. Esto empieza por la entrada del SNURP U4-U6 junto con el SNURP 5. El SNURP U4-U6 se une al SNURP U2 por apareamiento entre los U6 y el U2. La región de U2 involucrada en este apareamiento es diferente de la que lo une al sitio de ramificación y el complejo formado recibe el nombre de complejo B1. En el otro paso, U6 desplaza a U1 del apareamiento sobre el extremo 5' del intrón, pero en el apareamiento entre U6
y el extremo 5' del intrón, no toda la secuencia entra en apareamiento, como pueden ver en la figura, sino solo algunos nucleótidos de ambas moléculas. El siguiente paso corresponde a un nuevo reordenamiento del complejo que dispara la catálisis de la eliminación del intrón. Esto empieza cuando U4 se va del SNURP U4-U6, liberando a U6 para que ahora, por apareamiento de bases, interactúe con U2. Esto hace que ahora el extremo 5' del intrón, o el sitio donante de empalme, quede cerca físicamente de los sitios de ramificación, todo dentro del centro catalítico del empalmosoma. Por lo cual, lo que sucede a continuación es la catálisis de la primera reacción de transesterificación, quedando como producto que el extremo 5' del intrón está unido al sitio de ramificación, formándose el lazo del intrón, y que ahora el extremo 3' del primer exón esté libre para atacar al extremo 5' del segundo exón. Por último, en el último paso, el U5, que quedó unido al lazo del intrón, cataliza el ataque del extremo 3' del primer exón, o sitio dador de empalme, al extremo 5' del segundo exón, o sitio aceptor de empalme, empalmando así, valga la redundancia, los dos exones de manera consecutiva. Este acercamiento que promueve U5 es debido a que su ARN presenta sobre una región de bucle homologías con ambos extremos de los intrones, haciendo que estos queden muy cerca físicamente y que entonces se dé el ataque del oxidrilo de un exón al grupo fosfato del otro. Todos estos pasos que vimos corresponden a la eliminación de un intrón y la unión de dos exones que pertenecían a la misma molécula primaria de ARN. Por eso este mecanismo es conocido como cis-empalme. Pero en algunos organismos hay una variante de empalme en donde las secuencias que se reúnen corresponden a fragmentos de diferentes ARN primarios. Y esto es llamado transempalme. Esto se da en tripanosomátidos y en C. elegans. Los primeros corresponden a protistas, que en muchos aspectos del metabolismo de su genoma se parecen a bacterias. Por ejemplo, sus mensajeros no tienen intrones, pero al inicio de su síntesis, estos mensajeros no son capeados. Ellos reciben por transempalme una secuencia líder que funciona a modo de cap. Esta secuencia líder es un transcripto de 135 nucleótidos, que es transcripto independientemente en un gen separado, que sus primeros 35 nucleótidos, la parte pintada de gris en la figura, van a ser el cap a transferir a todos los mensajeros transcriptos por el genoma. Luego de estos 35 nucleótidos, en la secuencia líder, hay un sitio de empalme 5' o dador de empalme, que es el que ataca a la adenina presente en un sitio de ramificación al inicio de cada pre-ARN mensajero. Esto hace que se forme una estructura de bifurcación en forma de Y sobre el comienzo del pre-ARN mensajero. Luego, el extremo 3' de la secuencia líder ataca el sitio aceptor de empalme presente dentro del pre-ARN mensajero al inicio del primer exón, quedando así conformado el mensajero maduro. Al comienzo de esta teoría dije que no necesariamente la eliminación de intrones procede en sentido 5' a 3' del pre-ARN mensajero. Y en muchos de los genes de eucariotas superiores, tampoco todos los exones necesariamente tienen que permanecer en el ARN mensajero procesado. Es decir, que en los eucariotas superiores, los ARN de muchos genes
en el caso del humano casi el 90%, pueden ser procesados de maneras alternativas, de tal manera que producen dos o más formas de ARN mensajeros diferentes en secuencia por la presencia diferencial de exones, los que obviamente se van a traducir en diferentes proteínas expresadas. Por lo que este tipo de procesamiento es una forma alternativa que tienen los genomas para generar mayor variabilidad sin tener que duplicar los genes y aumentar el tamaño genómico. La discrepancia que se genera entonces entre la cantidad de genes y la cantidad de posibles proteínas expresadas ha llevado a hablar de la paradoja del valor G, es decir, la cantidad de genes no contempla la cantidad de proteínas expresadas, y este es el resultado de lo que se llama empalme alternativo de exones. Las formas de empalme alternativo son muy variadas y pueden ir desde formas muy simples, en donde un exón es incluido de manera diferencial, con los casos A y B, o por ejemplo la eliminación alternativa de dos exones, como en el caso E, o como incluso de todo o parte de un intrón como si fuera un exón, como en el caso C y D. Pero esto se puede hacer aún más diversificado si, por ejemplo, como en el caso del antígeno T del virus SB40, donde la inclusión o no de una región de pre-ARN mensajero determina la incorporación o no de un sitio de stop para la traducción, lo que resulta en proteínas que tienen diferente tamaño. En algunos casos, el empalme alternativo también puede permitir el uso de promotores alternativos o el uso de sitios de poliadenilación alternativos. Al igual que en la transcripción, el empalme alternativo está regulado por proteínas activadoras o represoras, que se unen tanto a los exones como a los intrones, en secuencias que reciben el nombre de potenciadores de empalme exónico o intrónicos y silenciadores de empalme exónicos o intrónicos, dependiendo si la secuencia está sobre los exones o sobre los intrones. En verdad, estos reguladores actúan tanto en el empalme alternativo como en el empalme común. La función de estas secuencias y de las proteínas que lo reconocen es la de direccionar a la maquinaria del empalme, es decir, el empalmosoma. Uno de los tipos de proteínas activadoras de empalme son las proteínas SR. Estas proteínas tienen un dominio de unión al ARN llamado RRM, de las siglas en inglés de motivo de reconocimiento de ARN, y un dominio rico en serinas y argininas, por lo cual de ahí reciben el nombre de proteínas SR, y estos aminoácidos de serina y arginina están en un dominio que se llama dominio RS, que es el que interactúa con el empalmosoma. Y lo que hace este dominio es reclutar al empalmosoma a los sitios de empalme 3' o aceptor de un intrón. Estos activadores funcionan de la siguiente manera. En ausencia de la proteína SR, es decir, del activador, el sitio de empalme 3' no es reconocido por el empalmosoma, por lo cual esa porción de ARN no es eliminada y queda en el ARN mensajero. Por el contrario, si está el activador, el sitio de empalme es reconocido por el empalmosoma y entonces esa porción del ARN es eliminada.
Los represores mecanicísticamente funcionan bajo el mismo principio que los activadores, reconociendo secuencias vecinas a los sitios aceptores de empalme, con la diferencia que ellos trabajan por bloqueo, es decir, que pueden presentar los mismos motivos de unión al ADN que los activadores, pero carecen del dominio que interactúa con el empalmosoma, por lo cual de esta manera compiten con el activador por el sitio de unión y evitan el reclutamiento del empalmosoma al sitio aceptor de empalme. La otra manera es ocultar el sitio aceptor de empalme, como se ve en la figura inferior. Ahora veamos cómo es la eliminación autoempalmable de los intrones de tipo 1 y tipo 2. Si bien muchas veces se dice que esta acción es autocatalítica, el libro Watson dice que es incorrecto decir que es autocatalítica porque estrictamente los intrones no son enzimas catalíticas. Los intrones autoempalmables, a diferencia de las enzimas, solo promueven un único evento de eliminación de un intrón, el de sí mismo, mientras que una enzima no pierde la actividad luego de realizar una acción. Independientemente de esto, y en ausencia de una maquinaria de eliminación de intrones como el empalmosoma, las estructuras secundarias que adquieren estos tipos de intrones es fundamental para su eliminación y además, según su estructura, se pueden clasificar en dos grupos. La eliminación de los intrones del grupo 2 es lo que químicamente y mecanicísticamente es lo más parecido a la eliminación de los intrones de los pre-ARN mensajeros nucleares. En este caso también una adenina dentro del sitio de ramificación ataca el enlace fosfodiéster en el límite entre el exón y el extremo 5' del intrón, produciendo un lazo de ramificación. Entonces, en una segunda reacción inmediata, el 3' oxidilo recién liberado en el extremo 3' del primer exón ataca el sitio de empalme 3', liberando el intrón como un lazo y fusionando las partes de ARN corriente arriba y corriente abajo del intrón. Debido a la alta similitud estructural que se observa entre los distintos dominios involucrados en el empalme de un intrón tipo 2, con la estructura de los U presentes en los SNUP, y además los apareamientos que se dan entre los distintos dominios de los intrones del tipo 2 y los apareamientos que también se ven entre los U de los distintos SNUR, se plantea que los intrones de los pre-ARN mensajeros y la maquinaria de eliminación de los mismos, es decir, el empalmosoma, habían evolucionado de los mecanismos de eliminación de los intrones de tipo 2. Por lo cual, para compensar la pérdida de estructuras secundarias conservadas de los intrones del tipo 2, los SNURP habrían evolucionado para promover los apareamientos internos que permiten el acercamiento de los extremos. Esto al mismo tiempo habría llevado a que los intrones, al no tener ahora que tener conservadas ciertas secuencias específicas, puedan aún más variar en tamaño y en secuencia. La eliminación de los intrones del grupo 1 pasa de una forma algo diferente. En este caso, el papel de la adenina del sitio de ramificación lo cumple un nucleótido de guanina libre, pero que está vinculado al ARN porque está ubicado en una estructura en forma de bolsillo que tiene el ARN. Obviamente esta guanina corresponde a un ribonucleótido y no a un desoxirribonucleótido. Luego de esta diferencia, la acción de esta guanina es la misma que la de la adenina. Su grupo 3' oxidrilo ataca al grupo fosfato del primer nucleótido
Subgrupo 2' oxidrilo ataca el grupo fosfato del primer nucleótido del intrón mediante una reacción de transesterificación y luego la segunda reacción procede tal como se lo hace en los pre-RNA mensajeros y los intrones de tipo 2. El sitio dador de empalme ataca al sitio aceptor de empalme. Otra diferencia es que en este caso, como la guanina que realiza el primer ataque no forma parte de la secuencia primaria del intrón, el intrón que se libera es lineal en lugar de tener forma de lazo. Si bien estos dos tipos de intrones se dice que son autoempalmables, esto no significa que in vivo no necesiten de proteínas para estabilizar sus estructuras. El proceso de eliminar los intrones de los RNA de transferencia es un mecanismo totalmente diferente a los anteriores. En este caso no están involucrados mecanismos de transesterificación, sino están involucrados procesos de escisión y ligamiento de extremos. Los intrones de los RNA de transferencia tienen una longitud entre 14 a 60 nucleótidos y están ubicados a un nucleótido de la secuencia del anticodón. En secuencia son semejantes entre los RNT relacionados, pero a nivel de todos los RNT, estos intrones no tienen homología de secuencia, por lo cual no hay ninguna secuencia consenso reconocida por las enzimas. Las enzimas que se encargan de procesarlo, lo que reconocen de estos intrones es una estructura secundaria común. La eliminación de estos intrones procede de la siguiente manera. Primero una nucleasa genera dos extremos, 2' 3' fosfato, sobre el extremo 3' del primer exón y el extremo 3' del intrón. Y al mismo tiempo genera dos extremos 5' oxidrilo, sobre el extremo 5' del intrón y el extremo 5' del segundo exón. Posteriormente, una fosfodiesterasa rompe este fosfato cíclico, este fosfato 2' 3' y lo transforma en un extremo 3' oxidrilo, 2' fosfato. Por último, una polinucleotidoquinasa fosforila el extremo 5' del segundo exón y una ligasa vincula el extremo 3' del primer exón con el extremo 5' del segundo exón. Para completar esta teoría les pido que lean Combinación de exones y Edición de ARN del libro Watson desde la página 497 a la página 503.